Buenas tardes a todos, bienvenidos a la Open Class titulada Intervención Cognitiva con Personas Mayores Desorientadas. Estas Open Class se enmarcan en la Facultad de Ciencias de la Salud. Mi nombre es Ana Belén Calvo, soy directora del Máster de Psicología General Sanitaria y para esta Open Class tenemos el honor de contar con Xavier Lorente Guerrero, que es doctor en psicopedagogía, gerontólogo. Tiene un extenso currículum que me voy a limitar a decir algunos aspectos importantes. Ha desarrollado su docencia e investigación en la temática del aprendizaje a lo largo de la vida. Pertenece al grupo español de la Sociedad de Geriatría y Gerontología y además en 2012 fue miembro del comité organizador del Año Europeo, ¿no?, del envejecimiento activo y solidario. Muchísimas gracias, Xavier, por estar aquí esta tarde con nosotros. Muchas gracias a vosotros por estar aquí, por invitarme. Pues sin más preámbulo, te cedo la palabra. Luego, la ponencia durará aproximadamente media hora, o igual un poquito más, y a continuación dejaremos unos minutos para que todos los asistentes podáis hacer las preguntas, comentarios que consideréis oportunos, para que el ponente lo pueda dar respuesta. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos a todos, en este caso a los alumnos o profesionales de nuestra Universidad Internacional de La Rioja. En esta Open Class que vamos a hablar específicamente de la intervención cognitiva con personas mayores desorientadas y es una temática que hace referencia, cuando yo os comentaba ahora al principio del tema de los alumnos, y seguramente hay alumnos o profesionales o seguramente también incluso hasta familiares, ¿no? Porque a veces estamos en una situación, en un entorno donde nos podemos encontrar diferentes perfiles de personas o diferentes momentos a lo largo de la vida. Y uno de ellos es cuando encontramos el tema de algunas personas que, bueno, a lo largo de su ciclo vital, sobre todo en la última etapa, pues nos encontramos con procesos de deterioro cognitivo y por tanto, pues, bueno, hay siempre la pregunta de cómo podemos intervenir, ¿no?, y cómo lo podemos hacer. El objetivo de esta Open Class con vosotros, para compartirla con vosotros, es poder trabajar específicamente dos objetivos, que si vamos pasando las diapositivas, para que lo podáis ver y así acompañamos el trabajo y el discurso, es bueno, daros a conocer qué es el método de validación, pero los dos principales objetivos no es tanto el poder conocer el método a partir de las diferentes técnicas, sino que vamos a hacer una mirada para poder conocer qué significa dignificar a la persona, qué significa reducir la ansiedad profesional de los profesionales que están interactuando con estas personas y evitar, por lo tanto, el abandono muchas veces de la persona mayor o de las personas que tenemos a nuestro alrededor y que padecen este tipo de patologías. Y otro de los objetivos primordiales es el saber comunicarme, es decir, cómo puedo yo relacionarme, mantener una relación interpersonal con esas personas y si a nivel profesional lo que yo he aprendido, lo que me han enseñado durante estos años, lo puedo aplicar o no lo puedo aplicar. Entonces vamos a hacer una mirada ahí un poquito diferente para poder contestar sobre todo a esos dos objetivos, pero sobre todo a partir de esos tres grandes contenidos que es, vamos a explicar mínimamente los métodos y objetivos de la intervención cognitiva, qué es el método de validación, evidentemente vamos a explicar mínimamente en qué consiste el método, de dónde nace y quién es la autora de este método, y luego vamos a hablar diferentes ejemplos, vamos a poner diferentes ejemplos, al final de la sesión vamos a hablar de un vídeo donde vamos a poder contrastar cómo se estructura el método a partir de esas etapas de resolución y características que tienen cada una de esas etapas de resolución. A mí me gustaría empezar con una frase de un fantástico neurólogo que ya no está con nosotros, que es Oliver Sacks, que en uno de sus libros, esta cita está sacada de uno de sus libros más famosos, que es El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, que en aquel entonces ya Oliver Sacks, como neurólogo, cuando nos hablaba del deterioro cognitivo, nos decía y nos ilustraba con esta frase, ¿no?, diciendo que cuando una persona padece una enfermedad no es nunca una mera pérdida o un mero exceso, sino que siempre hay, por parte de la persona, por parte del sujeto de la intervención, una reacción del organismo. Y esa reacción va siempre en la misma línea, que es que intenta la persona restaurar, reponer, compensar, preservar su identidad, es decir, el yo de la persona, por muy extraños que puedan ser los medios. Bueno, pues nos vamos a quedar con esa frase, la vamos a utilizar al inicio y al final de la presentación,
porque eso precisamente es el hilo conductor de muchas de las cosas que vamos a explicar hoy sobre el tema de qué es el método de validación y por qué lo podemos utilizar con algunas personas que tienen deterioro cognitivo a nivel de, que nosotros llamamos personas mayores desorientadas. Bueno, pues vamos a hablar un poquito. Yo no sé si os ha pasado como profesionales que a veces cuando hemos estudiado o ya hemos terminado la carrera de psicología, trabajo social, enfermería, educación social, diferentes profesionales de la relación directa, sobre todo estamos hablando de centros residenciales, hospitales sociosanitarios, el mundo más social sociosanitario. Yo no sé si os ha pasado que muchos de nosotros, cuando hemos aprendido las técnicas, la formación, la intervención cognitiva, nos hemos encontrado luego en la realidad que ese aprendizaje que hemos hecho como profesionales, cuando estamos trabajando con las personas, en algún momento de la intervención, muchas de las propuestas de intervención cognitiva, resulta que con algunas personas, con un porcentaje determinado, no nos funcionaba de todo bien. Y bueno, se nos quedaba así esa pregunta en el aire como diciendo, bueno, ¿por qué no me funciona cuando estoy haciendo un trabajo de orientación en la realidad? ¿Por qué no me funciona este taller de reminiscencia? ¿Por qué no me funciona este trabajo de orientación que estoy realizando en el centro residencial con estas personas, ¿no? Bueno, detectábamos que había un grupo de personas que sí que funcionaba y funcionaba muy bien y podíamos hacer, por lo tanto, un trabajo de intervención y de relación interpersonal a lo largo del proceso de esa persona cuando estaba con nosotros, pero sí que es verdad que detectábamos que había una serie de personas que no acababan de funcionar del todo. Bueno, pues vamos a rescatar un poquito los conceptos de intervención cognitiva para que podamos ponerle nombre a esas cositas que nos pasaban como métodos de trabajo. Si recordáis, muchos de nosotros, cuando hemos estudiado la intervención cognitiva, siempre hemos realizado un trabajo de aprendizaje de intervención cognitiva muy asociado siempre a los principios de rehabilitación neuropsicológica. Y a partir de esos principios de rehabilitación neuropsicológica, muchas veces hemos seleccionado diferentes técnicas. Desde un sentido amplio, si hablamos de la persona como sujeto integral, una intervención o el conjunto de métodos y estrategias cognitivas no es tan solo un enfoque de intervención cognitiva, sino que a la hora de poder hablar con las personas y poder trabajar con ellas, tendríamos que tener un enfoque mucho más integral. Por tanto, fijaros cómo hemos estudiado, hemos trabajado, nos han enseñado una serie de intervenciones y técnicas y enfoques, que ya los comentábamos anteriormente, que es un poquito pues, los enfoques que van destinados más a los procesos de orientación en la realidad, los conceptos que van más destinados al tema de técnicas con capacidad mnemotécnica, ¿sí? Diferentes objetivos siempre terapéuticos que tiene el gran objetivo principal, que es mejorar la calidad de vida de esa persona, pero sí que es verdad que desde una forma integral, si cogemos solo la intervención cognitiva desde el apartado de rehabilitación neuropsicológica, no es una atención integral. Estamos obviando, estamos dejando todo lo que es la parte más emocional, ¿sí?, de lo que es la persona, y hoy en día sabemos que esa parte también es muy importante en los procesos de deterioro. ¿Por qué? Porque los diferentes estudios y autores que han ido trabajando a lo largo de estos años nos han dicho que para realizar una atención integral no nos basemos tan solo en el tema de intervención cognitiva, sino que tienes que acompañar tu proceso de intervención como profesional de la relación interpersonal también con técnicas, con métodos de acompañamiento que tienen el objetivo de realizarlo más desde la óptica emocional. Eso es precisamente lo que nos hemos encontrado con los procesos de los autores Tesdala y Barnard, que ya en el 93 nos decían que en el plano teórico, en el modelo de sus sistemas interactivos, cuando existía un deterioro, nos podíamos encontrar con dos representaciones, la representación cognitiva y la representación emocional.
el subsistema propositivo hace referencia siempre a la representación cognitiva, pero el subsistema implicativo hace referencia a la representación emocional. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que yo, si tengo una persona mayor con deterioro cognitivo y que domina todavía, dentro del proceso de deterioro, domina el propositivo sobre el implicativo, evidentemente me van a favorecer el uso de las técnicas de intervención cognitiva. Pero si lo que domina es el implicativo sobre el propositivo, es decir, cuando manda señales el implicativo, pero el propositivo, al estar deteriorado, no sabe interpretarlas y no me las sitúa en la realidad actual, significa que yo no puedo realizar ese tipo de intervención con esa persona, sino que tengo que aprender a utilizar otro tipo de técnicas, otro tipo de métodos. Esto es precisamente el método de validación. O sea, el método de validación está situado en lo que es la representación emocional, es un conjunto de técnicas de relaciones interpersonal, es un conjunto de relación interpersonal del profesional con la persona que se basa a partir del subsistema implicativo. Por tanto, estamos trabajando siempre la representación emocional. No queremos trabajar la cognitiva, no es porque no queramos, sino es que simplemente sabemos que lo que estamos haciendo, el trabajo de orientación, por ejemplo, la realidad, muchas veces que nos ha pasado con este tipo de personas, con esta tipología de realidad, resulta que cuando yo utilizo la representación cognitiva, la persona se pone más nerviosa, se angustia más, y yo no puedo relacionarme con ella, no puedo realizar las diferentes actividades de la vida diaria. Por lo tanto, tengo que aprender a utilizar el otro conjunto de métodos de la representación emocional. De esta manera conseguimos una representación de acción integral con la persona, pero que tengamos en cuenta que ¿por qué aquellas personas no nos funcionaban algunas técnicas? Porque aquellas personas estaban situadas en la representación emocional, por tanto dominaba el subsistema implicativo. Bueno, pues, ¿quién es la persona que un poquito descubre esta situación y empieza a trabajar? Claro, fijaros que los primeros estudios de Tesdala y de Barnard nos hablaban de 1993, por lo tanto, el método de validación evidentemente también tiene un recorrido, no es actual, sino que ya lleva muchos años, es internacionalmente conocido, y la creadora es esta señora que estáis viendo aquí en la fotografía, ya es muy mayor, que se llama Naomi Feil, que ella desde el 63 hasta el 80 en Cleveland, Ohio, desarrolló lo que todo el mundo hoy conoce como el método de validación. El método de validación es un conjunto de técnicas que ya, como hemos dicho anteriormente, lo que quiere es representar, quiere trabajar con la persona, con aquellas personas donde la representación emocional está más latente, está más presente y que por lo tanto me permite trabajar con ella en la relación interpersonal. Sobre todo estamos hablando de personas mayores desorientadas, sobre todo en el tema de demencia tipo Alzheimer. Otras variantes también se podría trabajar, pero mayoritariamente está siempre catalogado como personas mayores que tienen una demencia tipo Alzheimer, y que lo que sí que se ha demostrado con este método a la hora de trabajar es precisamente lo que hemos conseguido, es poder reducir el estrés profesional de algunos profesionales que no sabían cómo trabajar con estas personas, porque tan solo tenían el conocimiento de la intervención cognitiva y por tanto de las técnicas y de los enfoques cognitivos, y por tanto al poder trabajar mejor el profesional con la persona, evidentemente la persona mayor se encuentra mucho mejor, el familiar interviene también en el proceso de trabajo y entiende mejor ciertos comportamientos que tiene la persona mayor y me permite luego mejorar esa relación interpersonal en las actividades de la vida diaria. ¿En qué consiste el método de validación? Bueno, pues el método de validación es simplemente una herramienta situada en lo que conocemos hoy como el tratamiento no farmacológico y que constituye, por tanto, un proceso de intervención a partir de la relación interpersonal. Por tanto, estamos jugando, y esto sí que hay que siempre conocerlo, el trabajar con la representación emocional significa dominar ciertos escenarios que representan el comportamiento de la persona a nivel emocional. Por tanto, estamos hablando son métodos de comunicación y de relación interpersonal. Por tanto, aquí el profesional tiene que ser un experto en estos métodos de relación interpersonal y toman mucha importancia estos métodos. Luego vamos a ver un vídeo para que veáis las reacciones y en qué nos vamos a fijar. Pero siendo experto en esa metodología y siendo experto en lo que es la conducta y las estrategias verbales y no verbales, reducimos, por tanto, lo que es el comportamiento de la persona y nos permite trabajar mejor. Estaríamos hablando, fijaros en la diapositiva, lo que es
un proceso de... Nosotros no estamos hablando precisamente de psicoestimulación, que muchas veces la psicoestimulación estaríamos más orientada a la representación cognitiva, a las intervenciones cognitivas. Nosotros aquí no queremos trabajar la orientación en la realidad, no queremos trabajar el tema de las praxias, el tema de la memoria, el tema de la lateralidad, sino que lo que queremos trabajar es precisamente la representación emocional y por tanto estaríamos situados en el campo de intervención emocional a partir de los modelos de subsistema que hemos visto antes. ¿Cómo se basa la teoría del método de validación? Bueno, pues aquí Naomi lo que hace es beber de las fuentes de algunos de los psicólogos, evidentemente clásicos que hemos tenido, pero sobre todo de las teorías de desarrollo psicosocial de Erikson y las teorías humanistas de Carl Rogers. Es a partir de aquí que fundamentamos las diferentes técnicas y permitan a los profesionales, a partir del conocimiento de las diferentes teorías, ser expertos en esa relación interpersonal y por tanto trabajar a nivel verbal y no verbal con esas personas. Lo importante siempre es la idea esta que ponemos al final, el desarrollo del yo durante toda la vida. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que lo emocional siempre sale por delante del propositivo. El implicativo siempre sale por delante del propositivo y por lo tanto, cuando el comportamiento es emocional, el comportamiento no se esconde. El comportamiento sale, se pone sobre la mesa y el profesional tiene que tener las técnicas, tiene que tener las diferentes habilidades para poder trabajar a ese nivel con la persona mayor. Luego vamos a ver un vídeo precisamente que habla del concepto del yo, que dura toda la vida, pero que bueno, que es el concepto que ya hemos hablado un poquito anteriormente con el tema de Oliver Sacks, con la frase inicial. La intervención cognitiva del método de validación evidentemente tiene tres grandes patas, ¿no? Que son aquí un poquito las que tenemos representadas en lo que es el triángulo. Es decir, el profesional conoce las diferentes teorías psicológicas, a partir de las diferentes teorías psicológicas desarrolla evidentemente una actitud empática y luego ejercita las técnicas de comunicación que le van a permitir mantener una relación interpersonal con esa persona. El método lo que hace es que la intervención cognitiva, estos son los objetivos principales que tenemos en la validación, es decir, cuando estamos trabajando a nivel cognitivo, nosotros no nos enfrentamos al paciente, a la persona mayor, nosotros no orientamos en la realidad a la persona mayor, no empleamos esos refuerzos positivos o negativos para modificar la conducta, porque no queremos modificar la conducta, entre otras cosas tampoco porque ya no se puede, y tampoco empleamos terapias individuales con reglas, y sobre todo no se fiscaliza, no se interpreta, no se enjuicia a la persona. Lo que sí que es, el profesional es un acompañamiento, realizado a partir de la relación interpersonal, un acompañamiento, es un facilitador de esas emociones y que permiten a la persona encontrarse mejor, como vais a ver luego en los diferentes vídeos de cómo actúa esa persona mayor a nivel de emociones. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, pues los resultados de la validación, evidentemente, lo que vamos a conseguir es restituir el amor propio de la persona mayor, reducir el estrés profesional muchas veces de la atención directa con muchos profesionales que no saben manejar la situación y luego por tercer gran objetivo es que un mejor comportamiento nos permite eliminar aquellas sujeciones, aquellos procesos de restricciones químico y físico que tenemos hoy en día con muchas personas mayores, porque como no sabemos actuar, lo que hacemos como mecanismo de defensa profesional muchas veces es decir, bueno, como esto viene derivado de la patología y como no podemos hacer nada, pues automáticamente ponemos la restricción, ¿no? Bueno, pues no tiene nada que ver. El que no sepamos nosotros como profesionales actuar se ha demostrado que no tiene nada que ver con un proceso de eliminar ese comportamiento de la persona, sino que lo que tenemos es que saber actuar ante ese comportamiento y saber manejar ese comportamiento. El objetivo siempre está claro, que es mejorar la calidad de vida y por lo tanto la dignidad humana en la última etapa del ciclo vital es trabajar con la persona y por tanto hoy en día sabemos que podemos trabajar con la persona mayor. Este esquema que antes me daba inicio a iniciar, el método de validación, ¿cómo se clasifica? Bueno, pues Naomi nos dice que el método de validación tiene tres grandes fases al principio y una cuarta. Son las 4 etapas de resolución que ella le llama y que ella enumera, la número 1 estaría como
ella comenta que se llama malorientación, todas aquellas personas que están en un primer momento de un determinado comportamiento, que si queréis ahora lo vamos a ver con el ejemplo, y que lo curioso del tema y lo interesante del tema para todos los profesionales y todos los familiares que interactúan con esta serie de personas tienen aproximadamente en el 90% de los casos siempre la misma conducta, el mismo comportamiento, y por lo tanto es muy fácil de identificar. ¿Sí? Lo que pasa es que, evidentemente, aquí vamos a hacer un ejemplo simplemente visual de lo que vamos a hacer, no vamos a poderlo estudiar del todo, pero lo que se hace es un ejemplo visual para que podáis ver cómo se determinan las diferentes fases. En esta primera fase, Naomi está hablando de malorientación. Es intencional, o sea, no me he equivocado. Yo no hablo de desorientación. O sea, desorientado significa que no está orientado en el aquí y en el ahora. Una persona de estas características está perfectamente orientada. Lo que pasa es que no está en el aquí y en el ahora. Por tanto, yo no puedo hablar de desorientación, tengo que hablar de que está mal orientada en referencia a mí como profesional. Pero no quiere decir que esté desorientada, porque ella me ubica perfectamente dónde está su casa, me ubica perfectamente con quién está hablando, me ubica perfectamente de qué color son las sillas, y si luego yo eso lo contrasto con la realidad y me permite hacer un ejercicio, evidentemente, de corresponsabilidad con la familia, yo descubro, al analizar su historia de vida, que muchas de las cosas que me está diciendo forman parte precisamente de esa historia de vida que tiene la persona. Por tanto, Naomi lo que habla es que en esta primera fase tenemos que hablar de malorientación, no de desorientación. Desorientación somos nosotros, que está en un punto diferente a la persona mayor, pero en la primera fase estaríamos hablando de malorientación. Y tiene una serie de comportamientos y conductas, que luego vamos a ver en el vídeo. En la segunda fase estaríamos hablando de confusión, que también tiene una serie de características específicas que son muy fáciles de visualizar y de poder trabajar. Y Naomi le llama de confusión temporal. Y en la tercera fase, que es hasta aquí, esta pequeña rayita que tenemos, es lo que Naomi llama los movimientos repetitivos. Es decir, la persona va canalizando poco a poco todo lo que es la representación emocional, el sistema implicativo. En un primer momento es mucho más oral, pero conforme se va perdiendo el lenguaje, la canalización de las emociones se realiza a partir del movimiento. ¿Sí? Y eso también lo vamos a ver en el vídeo, y conocemos también hoy en día que hay muchos casos de esas personas que tienen esa situación. El último momento es el estadio 4, evidentemente, que es el estado vegetativo, que es cuando la persona en decúbito supino está ya en la cama, está encamado, y por lo tanto la persona pues se necesita trabajar de una determinada manera, y hay unas técnicas determinadas, evidentemente, que son muy aproximadas a las que utilizamos hoy en día cuando la persona está ya en estado vegetativo, que estamos hablando por tanto de 4 momentos. Naomi lo que nos viene a decir en esta clasificación es que la primera es mucho más amplia, es mucho más fácil trabajar, y conforme va evolucionando la patología es mucho más difícil trabajar. Por eso el dibujo tiene esta pequeña gráfica de que es mucho más fácil trabajar al principio, en las primeras fases, y conforme la persona va evolucionando, si yo no soy capaz de utilizar el método de validación, si no soy capaz de trabajar con la persona, evidentemente la patología va evolucionando, y por tanto la persona pues va encerrándose, va claudicando en un proceso de deterioro. ¿Sí? Esas son las etapas del método de validación, que son las características que acabamos de explicar ahora mismo aquí, cómo se clasifican los diferentes comportamientos, y que evidentemente el profesional, a partir de la relación interpersonal, de esas teorías psicológicas que comentábamos antes, que domina, de las técnicas de comunicación en función de esas teorías psicológicas, y de una actitud que se va trabajando con el profesional a nivel formativo, pues el profesional va siendo competente en poder trabajar un determinado tipo de actitud sin ofrecer ningún juicio de valor, porque estamos trabajando con personas con un cierto deterioro, y que por tanto pues se encuentran en una situación determinada, que aquí no se trata de hacer ningún análisis ni ninguna terapia, porque no estamos hablando precisamente, el método no es terapia. Algunos libros en España del método de validación sí que han traducido de otras lenguas, el inglés y el francés, porque como comentábamos antes, el método de validación sí que es internacionalmente conocido, se utiliza en muchos países, en España hace muy poquito que está. O sería correcto decir que en España hace muy poquito que hay instituciones que están preparadas y certificadas digamos así, por el eje central, por Naomi,
que es la que valida los certificados de estos profesionales, pero que a nivel internacional todos los países tienen diferentes instituciones. Aquí en España se hizo una traducción precisamente del método de validación que hablaba de terapia. Esto es un error. O sea, ya lo decimos, por si alguno tiene el libro de alguna editorial, las personas que realizaron la traducción, Naomi nunca habla de terapia. O sea, habla siempre de método de validación. Es un método, es una herramienta. No es terapia. ¿Por qué? Porque nuestro ejercicio no es realizar un ejercicio terapéutico como entendemos a nivel del campo más psicopedagógico, ¿eh? Por lo tanto, son técnicas individuales específicas y que también se trabaja a nivel grupal. ¿Vale? Por eso esa distinción, por si alguien ha visto el método en algún libro o ha escuchado en otros países el método, porque ya digo, en España hace como 3 años que estamos en proceso de que por vez primera un profesional puede estudiar en castellano el método de validación, porque hasta ahora si querías ser experto en este tipo de técnicas, pues tenías que irte a Francia, tenías que irte a Italia, tenías que irte a otro país, a Inglaterra, que en España y no había ninguna entidad certificada para hacerlo y que por tanto pues no teníamos posibilidad de trabajar este conjunto de técnicas. Bueno, una vez llegado aquí es el momento de ver ese vídeo, es decir, vamos a ver un vídeo que vamos a ir comentándolo, pero que el vídeo es un vídeo precisamente de Naomi y es un vídeo donde ella pone en juego precisamente estas 4 fases y esta primera que vais a ver, conforme vaya pasando el vídeo yo voy comentando, pero me gustaría que os pudieseis detener en lo que es el ejercicio del comportamiento de la persona. Estamos hablando de personas mayores desorientadas, por lo tanto nos vamos a fijar en el sistema, la representación emocional, en el implicativo, y a mí sí que me gustaría que os fijaseis en ciertas cositas que yo os voy a enumerar en este vídeo y que ya la primera foto así que tenemos, antes de que el compañero pase el vídeo, ya nos sirve para detectar alguna de las actitudes que tienen esas personas en esta primera fase. Estamos en la primera fase, estamos en malorientación y quiero que os fijéis sobre todo en ese dedo que está apuntando a esa persona mayor, esa auxiliar, si queréis, ¿vale? Fijaros el comportamiento. Estas personas en la fase 1, vamos a hacer una mirada, desde el sistema de representación implicativo. Estas personas, el comportamiento es generalmente acusador. Es decir, yo me dirijo, fijaros cómo se dirige la persona se dirige hacia el auxiliar y le está enfocando con el dedo, le está diciendo, usted es la culpable de que haya perdido hoy las llaves de casa. Devuélveme las llaves de casa que usted me ha robado. Esa sería la situación habitual, ¿sí? Podemos cambiar las llaves por devuélveme la ropa de interior de encaje de seda que usted me ha robado esta noche y que ha entrado en la habitación donde yo estaba durmiendo y me la ha robado, ¿no? Ese tipo de comportamiento de ejercicio oral es el comportamiento habitual de este tipo de personas en la fase de malorientación. Es decir, la relación interpersonal es acusadora y quiero que os fijéis también a nivel físico en que esta persona, bueno, de momento anda, deambula sin ningún tipo de problema. Yo puedo trabajar con ella, por ejemplo, decirle, señora Carmen, pues vamos a ir de la habitación al cuarto de baño. Bueno, pues ella se orienta perfectamente. En esta primera fase no hay ningún tipo de problema. Pero no vamos a focalizarlo en la orientación, porque ya digo, no es un ejercicio de trabajo de orientación en la realidad. Quiero que os fijéis sobre todo en el bolso que lleva esa señora debajo del brazo, ¿sí? Y que es habitual encontrarse muchas personas mayores, ¿sí? Es un conjunto, ¿eh? O sea, yo estoy haciendo enumeración de algunas miradas, pero es un conjunto. Esa persona lleva debajo del brazo un bolso y siempre lo llevo conmigo. Lo importante del bolso es, por parte del profesional, qué es lo que yo llevo en el bolso. Es decir, yo en el bolso suelo llevar habitualmente galletas, cuando es un tema de alimentación, puedo llevar clines, papel higiénico, ¿sí? Y por lo tanto, esas pequeñas cosas que la persona va atesorando, y el ejercicio de atesorar también ya es una forma de comportamiento, ya son muy importantes porque me están diciendo ciertas cosas de cómo se encuentra la persona. Esas son las cosas en las cuales nos vamos a fijar y esas son las cosas en las cuales nosotros podemos intervenir, podemos hacer un ejercicio de intervención. Porque con esta señora no podemos hacer un trabajo de orientación en la realidad, ¿eh? Es decir, yo hago un taller, por ejemplo, de praxias o de un juego, una actividad de ocio, por ejemplo, como el bingo, y esta persona me dura 2 segundos, me dura 2 minutos sentada en silla. O sea, se me levanta, se me va y me empieza a deambular. Y cada vez que se relaciona con alguien,
me relaciona siempre con el mismo comportamiento. ¿Sí? Bueno, pues vamos a pasar el vídeo y vamos comentando, ¿sí? Pero bueno, esa pequeña entrada ya nos sirve, ¿vale? Acusadora, es un comportamiento acusadora. Usted se ha portado mal conmigo, usted, ¿sí? ¿Qué se piensa? ¿Que yo no me doy cuenta de que usted ha entrado esta noche? Yo sé que desde la postura de la orientación en la realidad, donde estamos nosotros como profesionales, nosotros sabemos que eso no ha pasado. Sabemos que eso no ha pasado. Pero la persona no está en nuestro momento. La persona se encuentra en otro momento y por lo tanto yo tengo que saber interpretar ese momento, saber entrar y poder trabajar con ella en ese momento. Cualquier tipo de actividad de la vida diaria que yo haga con ella, evidentemente va a ser una relación de acusación, de conflicto, incluso de agresión verbal. Vais a ver en el vídeo que la persona incluso hasta insulta, ¿no? Pero es que ese es el tipo de relación, ese es el tipo de comportamiento que se encuentra la persona en la primera fase y por lo tanto yo tengo que saber manejar. Claro, imagínate que soy un profesional que está trabajando o que tengo en una residencia un grupo de personas de estas características. Pues seguramente de 25 personas que yo tengo con demencia tipo Alzheimer, seguramente un porcentaje de 10, 12%, 15% son personas que se encuentran, por lo tanto, en esta fase, en esta representación implicativa de intervención y que por lo tanto no me sirve lo que yo he aprendido a nivel de intervención cognitiva. ¿Sí? Proyecto emociones, ¿eh? El tema de proyectar es el comportamiento. Fijaros en el bolso, ¿sí? Y cómo se relaciona la persona. Claro, el profesional aquí tiene que saber trabajar con estas personas. Y por lo tanto aquí yo tengo que manejar, aquí estamos hablando de actividades de la vida diaria, pero yo tengo que ser capaz de manejar esta situación. Y muchos profesionales, aquí es donde viene el estrés profesional que hablamos anteriormente. No sabemos manejar estas situaciones. Fase 2, confusión. Fijaros cómo ha cambiado radicalmente las características físicas y psicológicas de la persona. Aquí, ¿habéis visto la cara? La persona está triste. Antes no estaba triste. Antes tenía los músculos faciales tensos. Pero aquí los músculos ya son más fofos, son más, ¿sí? Están ya... Y la persona verbaliza continuamente aquella situación habitual de decir, ¿me puedes acompañar a casa? Es que me están esperando para preparar la comida. ¿Me puede usted acompañar? Y en ese ejercicio yo no sé lo que tengo que hacer, qué tengo que contestar. ¿Qué es lo que hacemos habitualmente? Otra vez, representación del propositivo, intervención cognitiva, la oriento en la realidad. No, señora Carmen, usted está en una residencia. No, señora Carmen, usted está en un centro hospitalario. Aquí ya usted no se tiene que preocupar de la... No. Entonces yo veo que esa respuesta no convence a la persona se deteriora más, se pone más agresiva conmigo y entonces yo ya no sé cómo actuar. Habéis visto que en esta fase de confusión hay representación de emociones y por lo tanto esa representación de emociones, por ejemplo, puede ser la representación de la madre, del cuidar, de la seguridad. Antes hablábamos de las diferentes teorías psicológicas, tenemos que dominar ese apartado. Por lo tanto, vamos estudiando en cada momento qué es lo que representa, en cada fase qué es lo que va saliendo, y entonces vamos conociéndolo y vamos sabiendo actuar en cada momento como yo puedo intervenir con esta persona. Cuando la persona no se reconoce en el espejo, ¿sí? Habla, ¿sí? En ese ejercicio de confusión, ¿sí? Esta es la tercera fase, movimientos repetitivos. Aquí ya no hay prácticamente comunicación oral, pero sí que hay movimiento. Y el movimiento, yo simplemente así como pequeño indicador que os puede ayudar, contrastar el movimiento siempre que hace la persona con su historia de vida. ¿Cuál es la actividad principal? ¿Cuál es la actividad significativa en su historia de vida de esa persona? Y vais a ver que el movimiento que está haciendo la persona muchas veces, 90%, 95% de las veces, hace referencia a una actividad laboral que esa persona tenía en su etapa anterior, antes del deterioro cognitivo. Claro, como estamos en representación emocional, por tanto el implicativo es el que domina con el propositivo, yo ya no puedo hablar, pero sí que necesito ejercitar, necesito sacar, necesito canalizar la emoción. ¿Cómo lo hago? A través del movimiento. A través del movimiento. Por tanto, muchas veces el movimiento son representaciones, pequeños momentos de la historia de vida. Esta fase es muy interesante trabajarla con el familiar, porque el familiar aquí te ayuda a interpretar muchas situaciones. Pues mira, pues sí, estábamos trabajando en la granja.
habéis visto que estábamos trabajando, ¿no?, al inicio del vídeo, cómo esa persona estaba ordeñando una vaca, ¿no? Aquí está comiendo una maíz, ¿no? Está haciendo tareas de costura, está haciendo... Si analizamos y trabajamos la historia de vida, vamos a identificar, ¿sí?, el acto sexual, ¿no?, la inhibición, ¿no?, del acto sexual. Bueno, pues vamos, fijaros como el movimiento, como ya no me puedo comunicar a nivel verbal, lo que hago ya es trabajar el movimiento, ¿no? Y luego vamos a ver en esta fase, cuando ya Naomi habla de que estamos perdiendo prácticamente a la persona, ¿no? Es decir, en la cuarta fase, estado vegetativo, la persona ya ha claudicado prácticamente, se está despidiendo de nosotros y evidentemente esa nueva etapa necesita también de nuevo conocimiento, de nuevas técnicas y de nueva representación, ¿no?, por parte del profesional. Lo que queremos es dignificar a la persona. Lo que queremos es trabajar todavía con la persona. Sabemos que hay una persona. Si ahora rescatásemos la cita ¿sí? Este es el estado ya de claudicación por parte de la persona en esta cuarta fase. Ya no existe movimiento, evidentemente. Y bueno, este es un vídeo que podéis encontrar incluso en Internet. Si ponéis las etapas de resolución de Naomi File, está en Internet, por tanto lo podéis buscar sin ningún tipo de problema. Y ese es un poquito el método de validación y el por qué es necesario hoy en día que ciertos profesionales del mundo de la psicología, de la pedagogía, del trabajo social, familiares, ¿no?, podamos trabajar no tan solo el propositivo, sino también el implicativo, una atención integral de la persona en las dos vertientes que hasta ahora estábamos más focalizados o nos habían enseñado solo en una, pues bueno, pues ahora sabemos que también tenemos otra para aprender y para trabajar. Muchísimas gracias, Javier, por esta magnífica ponencia. Nos ha sido muy ilustrativa. Ahora podemos aprovechar para que las personas que estáis desde el otro lado de la cámara podáis hacer alguna pregunta a través del chat. Tengo aquí unas preguntas ya que han dejado los asistentes al inscribirse a la Open Class, que nos gustaría que si pudieses responder. Sí, vamos contestando. Comentan, en este enfoque de metodología de atención integral que planteabas, una persona comenta si este método de validación sería compatible con algún otro tipo de terapia en concreto, porque tú muy bien has dicho que esto no sería una terapia, sino sería un método, no hablamos de método de validación, y sería adecuado hacer un tipo de intervención específica, una intervención psicológica, habla de terapia de reminiscencia, por ejemplo, u otro tipo de terapia, amplío la pregunta, ¿algún tipo de terapia psicológica específica para estas personas? Sí, en algún momento es complementario, pero sí que es verdad que hay que marcar la distinción, es decir, el método es compatible, pero como habéis visto en el vídeo y por muchas de las situaciones, cuando yo estoy trabajando en las primeras fases, en lo que sería movimiento repetitivo, mala orientación y confusión, sí que puedo utilizar las técnicas de reminiscencia. Pero las técnicas de reminiscencia, tal como las concibe Naomi en el método de validación, no es el ejercicio de reminiscencia que nosotros hemos aprendido de utilizar, por ejemplo, las fotografías, de utilizar, por ejemplo, ciertos utensilios de la historia de vida de la persona, a nivel, por ejemplo, cuando estaba en el pueblo, en el ambiente rural, en la casa, en la ciudad. No pretende un ejercicio de recuperación de información para que la persona pueda permitir expresar la situación agradable o desagradable que le proporciona esa nueva situación, sino que la reminiscencia desde el método de validación es aplicar una serie de técnicas que van a permitir a la persona reducir el comportamiento disruptivo que tiene en ese momento y en esa relación, cuando yo estoy con ella en el pasillo, cuando yo estoy con ella en la habitación o cuando yo estoy con ella. O sea, yo no necesito realizar un grupo de reminiscencia. ¿Puedo utilizar la reminiscencia? Sí, pero no desde el objetivo de recuperar esa información para que la persona pueda hacer un ejercicio de memoria a largo plazo, sino que aquí la reminiscencia la utilizamos por ejemplo, yo le puedo decir a la pregunta, y ante un determinado comportamiento, ¿y usted qué hizo en aquel momento? Según el tipo de relación interpersonal que yo esté trabajando, eso le va a provocar a él un ejercicio de reminiscencia. Pero es una situación en concreto que estamos trabajando él y ella sobre un comportamiento específico de una situación que ella expresa y que yo necesito recoger y trabajar con ella. Es decir, yo no propongo nada, sino que yo parto siempre de la persona
y sí que es compatible, pero hay una distinción, hay una distinción. O sea, tal y como entendemos el tema de terapia de reminiscencia más a nivel cognitivo, aquí estaríamos trabajando desde otro punto de vista, desde otra mirada, aunque igualmente estamos hablando de reminiscencia, pero no es tanto como un ejercicio de reminiscencia como tal, como terapia. Otra pregunta que nos habían dejado los asistentes en la inscripción, voy a reformularla un poco. Planteaba el aspecto de que una persona podría sentirse perseguida, quizás en esas primeras etapas, ¿no? En esa primera etapa de cuando tú hablabas de ese atesoramiento, incluso de esa suspicacia de llevar el bolso siempre encima, o cuando olvida o confunde algo, podría presentar incluso esta sintomatología psicótica, una sintomatología psicótica real. ¿Cómo sería el abordaje en esos casos tan graves o más graves, ¿no? Desde el punto de vista de una persona en esas primeras fases de la demencia, una demencia tipo Alzheimer, que incluso pudiera llegar a presentar sintomatología psicótica? Bueno, precisamente una de las cuando hacemos precisamente el diagnóstico de Alzheimer es que vamos descartando otro tipo de, ¿no? A partir de la batería de instrumentos que tenemos, vamos descartando otro tipo de situaciones o patologías, ¿no? Y al final llegamos al... el tema de las pérdidas es siempre una herida que yo tengo. Y que, como bien decía en una de las teorías psicológicas Erickson lo describió muy bien cuando hablaba de los procesos de generatividad. Hay personas que necesitan realizar un ejercicio de análisis de su historia de vida y se pueden despedir en paz, sin ningún tipo de problema, pero hay otras personas que no lo pueden hacer, que necesitan ordenar cosas y que es necesario para despedirse, ordenar esas cosas. Ahí es cuando aparece, en ese ejercicio de Erickson es cuando aparece precisamente los procesos de validación. O sea, yo necesito saber despedirme, saber cuando la persona está doblando y redoblando esa servilleta es porque necesito ordenarlo, ¿no? De una determinada manera, ¿no? Y a lo mejor aquello para mí es primordial, es lo más importante. ¿Por qué? Porque yo soy... pues Xavi, ¿no? Y a diferencia de José, a diferencia de Salvador, yo tengo mi mundo, mi subjetividad, mis valores, mis significados. Y para lo que para mí es importante, a lo mejor para el otro no lo es. Por eso tenemos que partir de la persona y hacer ese ejercicio. Pero lo explicaba muy bien Erickson, es decir, en esa evaluación que yo hago de la vida, necesito poner algunas cosas en orden. Y algunas personas, precisamente, cuando se despiden de esta forma, guardando la distancia, sería muy parecido a lo que nos enseñaba Elizabeth Kubler-Ross cuando nos decía en aquellos libros de los moribundos, es decir, tengo que solucionar algunas cosas, pero esas personas lo podían hacer conscientemente, porque dominaba el propositivo. Pues cuando yo tengo deteriorado el propositivo y no lo puedo hacer, pues a lo mejor lo hago de otra manera, ¿no? Y ese es el comportamiento precisamente que nos hablaba Erickson, ¿no? Hablabas al inicio de la conferencia sobre también incluso el abordaje de los familiares, ¿no? En todo este proceso de acompañamiento, en este proceso incluso de psicoeducativo, del proceso que están viviendo con el familiar, con el ser querido y la preparación para la pérdida, ¿no? ¿Cómo sería el abordaje de todo este proceso? Mira, la primera reacción del familiar es, el familiar siempre quiere entender y tener información de lo que está pasando. Y por vez primera, en muchas de las situaciones de este comportamiento que domina el implicativo, el familiar, cuando le explicas ciertos comportamientos y vas trabajando con el familiar, ese grado de corresponsabilidad en el proceso de intervención, lo que al familiar le descarga, le llena de situación de bienestar, es entender que aquello que está pasando tiene un nombre, tiene unas circunstancias y lo podemos trabajar. El diagnóstico alivia. Lo que agobia, ¿sí? Muchas veces la palabra más utilizada al familiar, lo que entristece en la relación interpersonal es no saber lo que está pasando y que el profesional no sepa cómo tiene que actuar. Por vez primera tenemos la posibilidad de hacer un abordaje donde vamos a poder explicar y vamos a trabajar conjuntamente lo que está sucediendo. Y que el familiar le ponga nombre a esas cosas
Claro, porque yo como profesional no lo sé todo. Yo sé cosas que están apareciendo y yo rescato esas cosas desde la intervención y entonces las clasifico y las elaboro como profesional. Pero yo luego me permite contrastarlo con la familia y el poder contrastarlo con la familia me permite poder dialogar y la familia eso le enriquece y incluso puede despedirse de forma pues muy correcta, muy válida. Muy válida. No sé si da tiempo para una última pregunta. Si tenéis alguna de los asistentes, si no la formularé la última pregunta. No sé si había alguien que había levantado la mano. ¿Es posible? No. No. Vale. Última pregunta. Hemos hablado de la persona afectada, hemos hablado de la familia. ¿Y qué pasa con el profesional? El profesional que está tratando en estas 4 fases tan complicadas durante este proceso de evolución de la persona, acompañándola en todo lugar. ¿Cómo vive no sería el terapeuta, el acompañante? El profesional de la relación. A ver, lo que yo diría principalmente es que todo tipo de profesional, hemos estado hablando de centros residenciales, hemos estado hablando de centros sociosanitarios, hoy en día enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos, educadores, terapeutas ocupacionales, médicos incluso, que también en otros países, aquí todavía en España no, pero en otros países sí que conozco la realidad desde la medicina que están trabajando. El profesional que se pueda ir del trabajo contestando a la pregunta de que hoy he hecho esta intervención y tiene un objetivo específico y sé a dónde quiero dirigir la intervención, yo pienso que eso es lo mejor que le puede pasar a un profesional. O sea, yo estoy hablando con ellos, haciendo el trabajo con ellos y todos me dicen lo mismo. Xavi, lo peor que nos puede pasar es que terminemos la jornada laboral, yo me vaya a casa y continuamente tenga esa pregunta de decir, ¿he hecho lo correcto con la señora María? ¿He hecho lo correcto? ¿Por qué hoy la señora María no? ¿Le he contestado bien? ¿Lo he hecho bien? ¿Se ha puesto más angustiosa? Yo sé que tengo ciertos indicadores en el comportamiento. Bueno, pues eso ayuda al profesional. Y por tanto el profesional tiene un punto de referencia, sabe por tanto en ese punto de referencia lo que puede hacer y lo que no puede hacer y por tanto también lo puede compartir. Y en un equipo muy interdisciplinar de trabajo, eso es lo más positivo que nos puede pasar, poder compartir esa información, ¿no? Es muy enriquecedor. Ayuda, sí, eso siempre ayuda. Muchísimas gracias, Xavi, por esta ilustrativa, interesante y apasionada charla que nos has gracias a vosotros compartido con nosotros esta tarde. Esperemos poder tenerte aquí en futuras ocasiones. Y muchas gracias a todos los asistentes por estar aquí. Muchas gracias y bueno, estamos en contacto. Siempre es un placer estar en esta casa, en la UNIR. Gracias.